Entonces, muy buenas tardes. Vamos a seguir porque tú me sigues entonces. Muy buenas tardes, mi nombre es Lucio Paso, soy jefa de Biblioteca Gauss y junto a los coordinadores de bibliotecas, Cristian Sadel de la Facultad de Matemáticas y Francisca Garay de la Facultad de Física, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro con Gauss, el 17º encuentro con Gauss. Saludamos también y damos la bienvenida a todos los presentes, al decano Máximo Bañado, decano de la Facultad de Física. Esperamos que llegue el decano también de la Facultad de Matemáticas, Mario Ponce, a quien saludamos desde ya. Y por cierto, a nuestra directora, o a mi directora de bibliotecas, UC, Evelyn Didier. También extendemos nuestros saludos a todos los académicos, estudiantes, y toda la comunidad de bibliotecas UC que se suma también a este evento. Desde hace 17 años se ha realizado este encuentro con Gauss para reunirnos a compartir y así celebrar el Día de la Biblioteca. Esta instancia surgió, perdón, surgió a partir de, se me va la voz, perdón, surgió a partir de las iniciativas de los académicos Rafael Benguria, de la Facultad de Física, y también de Víctor Cortés, académico también de la Facultad de Matemáticas. Así, también desde bibliotecas se suma Denise Deportes, que actualmente es la subdirectora de Bibliotecas y Servicios. Esta instancia, bueno, tiene por objetivo celebrar la biblioteca y así también extender la ciencia a toda la comunidad. Por tanto, agradecemos el interés que tienen las facultades de continuar con este evento, que es tan bien recibido por toda la comunidad. Y esperamos prontamente tener la instancia presencial como se hacía habitualmente, donde compartíamos un café, donde podíamos estar en el auditorium de Ninoslav Bralic. Quisiera antes que todo compartir con ustedes un pequeño videíto, dado que la biblioteca no está actualmente abierta producto del incendio que afectó tanto al Instituto de Física como parte de la facultad. Sin embargo, es de interés poder compartirles este video para que recordemos un poco la biblioteca ahora que está cerrada. Un breve video que esperamos prontamente que nuestra biblioteca pueda seguir estando presente dentro de los espacios que tenemos disponibles para la comunidad. Así como los espacios de las bibliotecas son importantes, quiero también comentarles algunos aspectos que nosotros desde Bibliotecas UC tenemos en cuenta de apoyo para nuestra comunidad y en torno al apoyo a la docencia y al aprendizaje, entre varios servicios más. Tenemos justamente la extensión o el apoyo que brindamos a la formación con ciertos contenidos que hacemos en los talleres diarios que brindamos en las bibliotecas y también
con talleres a pedidos que puedan las unidades académicas contactarnos para poder brindárselos. Así también tenemos nuestros servicios o recursos, más bien dicho, de las guías temáticas, que entre otras están las guías temáticas por carreras, donde se ofrece a la comunidad una compilación de recursos de información que son para justamente apoyar el proceso formativo de la comunidad universitaria. Y en torno al apoyo a la investigación, entre otros muchos servicios, está, por cierto, el repositorio de Bibliotecas UC, donde está compilada la producción científica de nuestra comunidad académica y también de estudiantes de posgrado. Y por cierto, no está de más mencionarles también ciertos apoyos que nosotros brindamos en torno a por ejemplo, como son, por ejemplo, los informes bibliométricos, que en este año nosotros tuvimos la oportunidad desde bibliotecas de poder atender la solicitud de la Facultad de Física, actualizando justamente este informe que da cuenta de la producción académica de nuestros, o sea, de los investigadores de la facultad, mencionando métricas también de impacto. Entonces, solamente eran un approach para poder ahora dejar a Amal con su charla que se titula Freeman Dyson, el físico matemático, que va a ser dictada por Amal Tarab de la Facultad de Matemáticas. Te doy el paso entonces, Amal. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de participar en este encuentro y de compartir con ustedes durante esta tarde. Y hoy día yo decidí de compartir con ustedes esta charla sobre un físico matemático conocido, que es Freeman Dyson, y que falleció justo el año pasado. Entonces, primero vamos a hablar un poco de su historia, de su nacimiento, de su juventud, principios de su carrera, en los distintos temarios que ha estudiado. Y vamos a ver algunas contribuciones con un poco de detalle y comentarios. Freeman Dyson nació el 15 de diciembre en el año 1923 en Inglaterra, y como acabo de decirlo, falleció el año pasado, el 28 de febrero, en Princeton. Y Dyson viene de una familia de intelectuales. Viene de un padre y músico, compositor y jefe de orquesta, que es George Dyson, y viene de una madre abogada, que es Mildred Lewis. Y ha tenido una hermana, y tiene 6 hijos, se casó 2 veces, y con su primera esposa ha tenido 2 hijos. Era una matemática suiza que se dedicaba a la teoría de grupo y la lógica. Y después, con su segunda esposa, ha tenido 4 hijas. Y hasta el momento está conocido que tiene 16 nietos. En términos de personalidad, estaba despertado por ser súper original y poco convencional, y también conocido por ser criador y rebelde. Era una personalidad muy esperadora. Estaba interesado en una variedad muy amplia de temas, y consideraba que la ciencia es un conocimiento que estaba más cercano del arte que a la filosofía. Y sin embargo, en el mundo científico estaba descartado como uno de los físicos más brillantes del siglo XX. Era un pensador de gran profundidad, y también estaba conocido por su pluma científica, y al cual estaba dedicado durante los últimos 50 años. Y justo en los principios de los años, del año 80, publicó un libro de recuerdos que estaba compuesto por cartas que enviaba cada semana a sus padres. Y justo había pedido a su madre que le guardaba con cuidado, y después se convirtió en un libro clásico de autobiografía científica suya. Lo que está de su principio, de su interés, muy temprano,
manifestó un gran interés por las matemáticas y la física. Y varias veces contó cómo aprendió por su propia cuenta y la teoría de las ecuaciones diferenciales para poder entender y aprender mejor la teoría de la relatividad general. Ha tenido varios mentores y dentro de los mentores que ha tenido, y podemos citar, por ejemplo, las figuras de prestigio. En física ha tenido a Paul Dirac, y en matemática ha tenido a Artin, a Littlewood y a Bislkovich. Y justo había compartido algunos puntos de vista con Ardi, y que estaba pensando que los jóvenes matemáticos deberían demostrar y probar teoremas, y los viejos deberían dedicarse a escribir libros. Y justo adoptó este punto de vista durante su carrera. Vamos ahora a descubrir algunos puntos de su carrera. Y cómo empezó su carrera como matemático y después pasó a física. Entonces, al principio de su carrera empezó como matemático, y donde había trabajado en algunos temarios de análisis y teoría de números. Pero sintió como una frustración porque le faltaba la conexión que para él las matemáticas puras deben tener con el mundo real. Y justo a ese momento decidió abandonar un poco la disciplina y dedicarse un poco más a la física. Esto lo llevó a mudarse a Estados Unidos en 47, donde había centrado su perspectiva matemática en la física teórica. Y su primer destino fue la Universidad de Cornell, donde había trabajado como estudiante de posgrado con el físico nuclear Hans Bethe, justo con el cual avanzó en la comprensión de las interacciones entre los electrones y el campo magnético. Hans Bethe es un físico nuclear que ha obtenido el premio Nobel en 75. Y allí se unió a un grupo de jóvenes brillantes físicos que estaban trabajando en varios temas, incluido a Richard Feynman, que estaba él ocupado a resolver los misterios de la teoría cuántica del campo. Y se convirtieron en amigos. Y Feynman había propuesto un conjunto de diagramas simples que pueden describir las interacciones de las partículas en términos de las trayectorias en el tiempo y el espacio. Lo que ahora se llama los diagramas de Feynman. Pero en paralelo a ese momento justo estaban Julian Schwinger, que estaba trabajando en Harvard, estaba Tomonaga en Japón, que ellos estaban trabajando en el mismo tema, pero de otra forma. Estaban desarrollando un esquema de cálculos más clásicos. Y Dyson estaba enterrado en los trabajos de los tres. Y justo durante un verano del año siguiente, en 48, después de su llegada a Cornell University, y durante un viaje en bus, Dyson se dio cuenta de que los métodos que los tres físicos estaban desarrollando eran matemáticamente equivalentes. Y que lo que propuso Feynman, que eran los diagramas de Feynman, era una traducción más elegante de los cálculos que Schwinger y Tomonaga estaban haciendo. Justo Dyson lo demostró en 2 artículos que después se convirtieron en referencias clásicas sobre el tema. En el año 65, Feynman, Schwinger y Tomonaga ganaron el premio Nobel de Física. Obviamente, muchos han creado ampliamente que Dyson debería compartir el premio Nobel con los tres, pero hay un límite de personas que pueden compartir el premio. Sin embargo, él nunca tuvo amargura, entonces siempre ha pensado que no tenía el perfil de un premio Nobel. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba interesada en trabajar en varios temas de manera paralela, y no podría dedicarse durante 10 años solamente a un tema. Entonces, siempre cuando le preguntaban por qué no había ganado el premio, entonces siempre tenía la misma respuesta, que no tenía el perfil del premio Nobel. Obviamente ha participado
en los trabajos de los colegas que han obtenido los premios Nobel. Y justo el año siguiente de su llegada, en 48, recibió una invitación de Oppenheimer, y era una sugerencia de Hans Pence, que le presentaba como un estudiante muy inteligente. Entonces lo invitó a unirse al Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Y años después, en 53, fue nombrado como miembro permanente. Y así integró un grupo de los mejores físicos y matemáticos del siglo. Podemos incluir Einstein, Weil y Von Neumann. Y podemos descartar que Dyson nunca obtuvo el diplomado del doctorado. Y este instituto fue finalmente su lugar académico y nunca lo dejó hasta que falleció. Uno de los proyectos donde participó Dyson era el proyecto Orion, que tenía como meta diseñar una nave espacial entre planetas que debe ser propulsado por explosiones nucleares sucesivas y que deben empujar la nave hacia adelante. Y se han imaginado muchas versiones con bombas atómicas o hidrógeno. Y Dyson pensaba que durante estos tiempos que había colaborado con otras colegas era el mejor de su vida, porque desde el punto de vista de una humanidad y también científico. Pero después el proyecto fue abandonado por temas de contaminación radioactiva que podría ser causada por la propulsión. Y justo se prohibió los ensayos nucleares en 63, lo que puso fin al proyecto. Es un punto que dejó a Dyson muy amargo y decepcionado, porque estaba pensando que es la primera vez en la historia moderna que la tecnología podría tener un gran avance y que se enteró por razones políticas. Sin embargo, tenía una opinión contra el desarme nuclear y fue una voz destacada en este tema y también el fomento de la diversidad intelectual. Entonces, empujaba los trabajos científicos en el tema, pero no usarlos en el uso de la. Y como les expliqué anteriormente, ha tenido una participación en varios temas de trabajos. Exploraba todo lo que uno puede imaginarse, ¿no? Entonces, las contribuciones que ha tenido crearon puentes entre varias disciplinas. Y también ha tenido un impacto como autor científico que publicaba sus trabajos, pero también como autor de divulgación. Entonces ha publicado varios libros sobre estos temas. Ha tenido trabajos que están relacionados a la ingeniería de reactores nucleares. Y por ejemplo, con otros colaboradores han creado un reactor que lleva el nombre de TRIGA y que al día de hoy se usa todavía en hospitales de tamaño chico. El reactor era de tamaño chico. Y también en astrofísica en los años 70 estaba interesado a estudiar cómo reducir el efecto de las turbulencias atmosféricas. Entonces lo que hoy se conoce sobre el nombre de las ópticas adaptativas y que se usan en los telescopios que son de grandes tamaños. También se interesó a la teoría del campo y en el estudio de la física de la materia condensada, de las ecuaciones de Schrödinger, Dyson, y también las matrices aleatorias que eran involucradas. Ha tenido un amor especial para la escritura, porque cuando estaba todavía un niño de 15 años, estaba escribiendo libros y siguió haciéndolo después cuando su producción científica se ralentizó un poco con el tiempo, pero igual estaba considerado como un elemento activo en el mundo científico. Y justo a los 90 años, cuando se organizó un simposio a su cumpleaños, presentó una potencia de trabajo sobre el problema de la existencia de los gravitones que corresponden a las partículas que pueden transmitir la gravedad.
y dio algunas ideas para poder detectarlos. Y después, la mayoría parte de su actividad durante los últimos 20 años consistió en dar conferencias, escribir artículos y participar en la escritura de libros de divulgación. Y como tenía un estilo muy claro, que permite finalmente sintetizar problemas complejos en, en líneas luminosas que eran mucho más simples. Y como dije al inicio, ha tenido varias contribuciones y voy a citar algunas de estas. Por ejemplo, lo que corresponde a la teoría de dispersión, a la teoría de perturbación. Entonces, uno que está conocido sobre el nombre de la serie de Dyson o Dyson Expansion. Entonces, básicamente se considera un operador de evolución para poder definir un estado a partir de un estado inicial y que satisface una ecuación de Schrödinger a través del operador H que estoy escribiendo acá, es donde el estado inicial va a ser el psi 0. Y justo el propagador que que nos da la evolución temporal de un estado inicial está dado por esta expresión donde aparecen estos términos que se llaman la serie de Dyson, y que constituye una construcción iterativa de los propagadores de Dyson. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, más o menos se trata de una ecuación integral, tal y que la solución se escribe de la siguiente forma. Entonces, ahí vamos a ver que se trata de una ecuación integral y que vamos a inyectar dentro de la ecuación para construir el siguiente término, que vamos a construir el tercer término, y así de manera iterativa. La solución trivial va a ser válida por el operador 0, entonces no hay acción. Y después uno construye los siguientes términos de manera iterativa a partir del último. Entonces el UN más 1 a partir del UN, tal y que lo podemos inyectar y vamos inyectando cada término hasta que llegamos a esta serie que se llama la serie de Dyson. Es una serie que está súper útil en la teoría de perturbación y también cuando uno quiere ver la probabilidad de transmisión entre estados, a partir de un estado inicial y llegar a un estado final, y calcular la probabilidad de probabilidad de transición de un estado a otro. Entonces es una de las fórmulas útiles en la teoría de perturbación. Uno podría imaginar que podríamos tener un operador que tiene una parte de background que está independiente del tiempo, más una parte potencial que depende del tiempo. También una de las contribuciones está relacionada a la materia condensada y particularmente a las matrices aleatorias, lo que está llamado también el movimiento browniano de Dyson, que está conocido en la teoría de las matrices aleatorias. Y fue introducido en los años 60 y corresponde al proceso de los valores propios de una matriz hermitiana, tal que sus entradas siguen un movimiento browniano que está independiente. Entonces, uno parte de los valores propios de una matriz y estudia el proceso de estos valores propios para que sean independientes, y a condición que no se tocan a lo largo del tiempo. Obviamente, uno de los intereses de este tema, podríamos pensar a las trayectorias de los aviones, ¿ya? Entonces, los aviones que vuelan en un espacio reducido, uno está interesado en buscar evitarse, ¿ya? Para que no se toca. Y necesitamos de esta forma modelos que tengan en cuenta este principio de recursión entre los aviones, ¿ya? Entonces, una de las aplicaciones sigue siendo un sujeto de actualidad en varias dimensiones. También otro tema que está conocido por la gente fascinada por la ciencia ficción, que corresponde a la esfera de Dyson. Entonces también especuló que una civilización avanzada podría aprovechar una fracción de la producción de energía de una estrella que está cercana.
Imaginó que podríamos tener una vida en este tipo de esfera y por, con una energía que se sale de la estrella cercana. Y justo esta idea lo ocurrió en 45, cuando estaba leyendo una novela de ciencia ficción que se llama Star Markers. ¿Okay? Y también me enteré también que estuvo un episodio de Star Wars. Hasta el momento no hay respuesta sobre la existencia de esta esfera de Dyson, y sería muy, muy difícil saberlo, pero era una idea que ha tenido Dyson para pensar para tecnologías futuras. Y otro tema era los modelos climáticos. Entonces, Dyson fue un pionero de los modelos climáticos computacionales en los años 70. Pero después, más o menos durante los años 2008-2009, durante una conferencia que estaba dando, criticó un poco, digamos, la locura que han tenido para el calentamiento de la Tierra. Y justo estaba criticado por esta opinión que ha tenido, pero después ha explicado que no está negando el rol de los humanos y que, que tenemos en el calentamiento de la Tierra y el cambio climático, pero que está cuestionando la comprensión perseguida de la evolución climática a largo plazo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ¿cómo explicar este punto de vista? Entonces, lo que explicaba es que para él era imposible determinar las consecuencias porque justo los modelos climatológicos que se adoptan se basan en conocimientos incompletos y no podrían tomar en cuenta las interacciones que uno puede tener entre la atmósfera o el ecosistema vegetal. Y pensaba que no todo sería negativo, pero no negaba que estaba real el cambio climático. Pero a nivel práctico estaba proponiendo que sería posible, por ejemplo, plantear de manera masiva algunas plantas modificadas para que aumentan la necesidad metabólica del dióxido de CO2. Entonces, varios lo han criticado sobre esta opinión. Hablando de Dyson, el inventor. Ulrich, apaga tu micrófono. Ya se lo apagué. Entonces, lo que... disculpa, se me fue la palabra. Y entonces estaba criticado por esta opinión, pero siempre lo justificaba que negaba, pero que había que considerar que estos modelos no toman en cuenta todas las interacciones y todos los parámetros que uno debe tomar en cuenta. Uno de los últimos aspectos que quería comentar es que habíamos dicho que nunca he tenido el diplomado del doctorado, y justo era una persona que quería anhelar este principio de doctorado, pero esto no lo dejó, pero no tener el diplomado del doctorado no lo afectó porque era uno de los brillantes físicos matemáticos del siglo. Pero recibió otros doctorados honoris causa, recibió varios premios y era conocido por ser rebelde, por tener sus propias ideas, por ser inconformista, pero igual estaba pensando que era uno de las mejores personas que han entendido el progreso del universo, y que para él es mejor estar en desacuerdo con él que en acuerdo. Que una de las frases conocidas era que es mucho más divertido de ser contradecido que ignorado. Entonces, es uno de los puntos que caracterizan a nuestro matemático físico Freeman Dyson. Buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Amal, por tu
por la charla que nos compartes. Me gustaría de eso consultarles, voy a silenciar otro micrófono. Me gustaría, bueno, tenemos 10 minutos. Si gustan hacerles consultas a Amal, pueden encender sus micrófonos para emitirlas. Estamos esperando también que llegue Alejandro, quien se asoma, que es nuestro próximo charlista, pero sin embargo queremos dejar el espacio para que se gesten las consultas para Amar. Al parecer, son felicitaciones que te expresan Amar. Mientras, muchas felicitaciones a Amar por su charla, dice Juan Manuel. Les quiero dejar en el chat un formulario. Tenemos voy a compartirlos, tenemos un pequeño sorteo para hacer un pequeño regalo a quienes quieran participar. Entonces les dejo mientras este formulario breve para que ingresen quienes quieran, su nombre más su correo, y así, si nos da el tiempo, poder emitir un breve sorteo al final de la sesión. ¿Ya? Esto fue abordado también por el área de comunicaciones de bibliotecas, así que les agradezco muchísimo el apoyo en todo este evento. Bueno, voy a darle Alejandro, vi que Alejandro Cabrera es el próximo, es quien va a ser la próxima charla. Le voy a dar los privilegios a Alejandro para que él pueda Los libros, creo. Perdón, no sé quién tiene el micrófono, estoy cerrando micrófonos también. Entonces voy a darle el paso a Alejandro para poder compartir. Aquí lo estoy haciendo con anfitrión para que pueda él proyectar. Y Alejandro Cabrera, de la Facultad de Física, nos va a compartir su charla titulada John Whitley y la superfluidez del helio líquido. No sé si estás allí, Alejandro, ya para compartir. Estoy aquí y Perfecto. estoy poniendo la charla. Perfecto. Muchas gracias por tu asistencia. Bien, ¿puedo partir ya? ¿Aló, me escucha? Sí, Alejandro. Ya, ok. Bueno, muchas gracias. Yo, en general, como siendo profesor de la Facultad de Física, he disfrutado mucho estos encuentros de Gauss. He asistido a muy buenas presentaciones, muy interesantes presentaciones, y esta vez agradezco entonces la oportunidad que tengo de presentar la vida de este físico experimental que fue muy destacado y en su generación, como lo dicen muchos documentos, y por haber llevado a cabo experimentos en un tema súper difícil desde el punto de vista experimental, y no solo hizo experimentos en esta área, sino que además los hizo con mucha precisión, que hasta el día de hoy es un estándar. Bueno, yo no quise cargarlos con información. En el título lo puse simplemente la superfluidez del helio líquido, pero en verdad en este caso el trabajo de él se refiere a la superfluidez de un isótopo de helio, que es helio 3. Así que en el título aquí yo les pongo les pongo el numerito 3 en helio, ya, porque
eso lo hace más especial aún. Bueno, John Whitley fue uno de mis profesores cuando yo hice mi doctorado en la Universidad de California, en San Diego. Él nació en Tucson, Arizona, en el 27. Es más o menos como la fecha de nacimiento de mis padres, así que él pudo haber sido mi papá. Estudió en la Universidad de Colorado, su pregrado del año 43 al 47, y después hizo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh del 47 al 52, y bajo la dirección de David Holliday. Muchos de ustedes conocerán la colección de Holliday y Resnick. Ese fue su profesor. Si miramos en el mapa, entonces ahí está Arizona. Cuando era un joven de 18 años, se fue a Colorado, que era un estado cercano, no muy lejos, ahí en Boulder. Y después, para hacer su doctorado, ya se fue al otro lado, a la costa este de Estados Unidos, a Pittsburgh. Luego consiguió un trabajo como instructor en la Universidad de Illinois en Urbana. Ahí consiguió un trabajo de instructor que estuvo del año 52 al 54. Estos trabajos no eran en el track de tener tenure, o sea, de tener un puesto permanente. Y él, después de enseñar ahí 2 años en esta universidad y haber hecho su investigación que tenía que ver en materiales bueno, su tesis doctoral tenía que ver con materiales paramagnéticos y para usarlo en termometría o también para enfriar. Él postula a una beca Guggenheim y a otra Fulbright, y se gana esto para ir a nada menos ni nada más que al centro donde se había descubierto la superconductividad, que está en Holanda. Bueno, ahora se llama los Países Bajos, y va a este centro que lo formó Camelin Owens, que fue el destacado físico descubridor bueno, primero él hizo helio líquido, fabricó helio líquido y después descubrió la superconductividad en mercurio. Fue ahí, hizo entonces Whitley, hizo una estadía de 1 año o más de 1 año, y ahí entonces comienza su aventura y su interés en alcanzar las más bajas temperaturas para hacer experimentos, y esto es en busca del cero absoluto, del 0 Kelvin, o sea, menos 273 centígrados. Para esto se necesita helio líquido. El helio líquido es líquido a 4 grados Kelvin. Ahora, anteriormente se había encontrado una propiedad muy especial en este fluido líquido, que era el helio 4, y que ocurre que es superfluido a 2 grados Kelvin. Esto fue un trabajo que hicieron en el año 27 varios físicos, entre ellos el grupo de Allen, que era un canadiense que trabajaba en Inglaterra, y un ruso que era Kapitsa, y Meissner, que fue alumno de Allen. Y Meissner, bueno, es del efecto Meissner que tiene que ver en superconductividad, cuando un superconductor expulsa las líneas de campo magnético. A estos 3 físicos se les concedió el premio Nobel en el año 1978, justamente por esto, por las propiedades de superfluidez del helio 4. Estos fluidos, en la fase superfluida hay 2 fases del helio, presenta una infinita conductividad de calor y 0 viscosidad.
que lo hacen, la explicación es que es una característica de condensación en estados de energía que es lo que se llama condensación de Bose-Einstein y está relacionado con estadísticas cuánticas. O sea, es un fenómeno cuántico que se traduce a un efecto macro que lo podemos detectar. Hay muchos videos en la web, en YouTube, sobre la superfluidez, pero todos se refieren prácticamente a uno de un laboratorio que les quiero mostrar. Y demuestra las propiedades de este superfluido. Alejandro, no se está proyectando nada. Perdón. A lo Un mejor- segundo. Perfecto. Gracias por avisar. Ahora no escuchamos. ¿Tiene audio, Alejandro? El audio se escucha mal, pero lo que quiero ver es simplemente que vean las imágenes. Perfecto. Bueno, posiblemente no se escuchó el audio del video, pero estas demostraciones son muy difíciles de hacer porque obviamente el líquido el helio lo tienen que mantener a 2 grados Kelvin. Entonces, lo que se ve es que primero tienen un vasito con un fondo poroso en que el helio normal no se filtra, pero cuando se pone superfluido, la porosidad es como de 1 micrón, entonces el líquido empieza a pasar a través. Y el otro efecto es de una fuente que se ve que el helio sale como un chorro de una manguera, es un fenómeno que no necesita diferencia de presión, como lo haríamos con el agua, por ejemplo, con cualquier otro fluido, sino que simplemente por diferencia de temperatura.
Entonces, estas son propiedades bien especiales de este fluido y se me ocurrió que podía ser equivalente a lo que ocurre en física, que muchas veces me encuentro con superfluido café porque está derramado en los pasillos. El helio 4, bueno, el helio 4 entonces es un gas inerte que es muy abundante en la estrella. Tiene spin electrónico 0 y tiene spin nuclear 0. Y eso es lo que hace que sea un gas como se llama de Bose-Einstein, un condensado Bose-Einstein. La abundancia del helio en la atmósfera es pequeñísima, es un 10.000%. Aquí, por ejemplo, ponen nuestra composición de la atmósfera y en por ciento lo único que se puede poner es nitrógeno, oxígeno y argón. Argón es un 1%, pero todos los otros gases son tan pequeña la cantidad, dióxido de carbono, neón, por ejemplo, ozono, hidrógeno, que no aparecen en este PAI. Y yo hice un cálculo, si consideramos toda la atmósfera de la Tierra, el 1/10.000% del helio que se encuentra en forma natural nos daría para obtener 5.420.000 metros cúbicos de helio, lo que no es mucho, en verdad, y porque, por ejemplo, un cilindro de los que uno usa en el laboratorio ya es 7 metros cúbicos, así que a lo más daría para 1 millón de cilindros de helio en todo el mundo. El helio es muy precioso y el ideal es que ahora hay campañas que por favor no inflen globos para fiesta, porque entonces hay menos para hacer investigación. Es caro hacer física de bajas temperaturas. Por ejemplo, el precio del helio líquido es $15 por litro y uno necesita por lo menos unos 100 litros a la semana, así que está gastando del orden de $1.500 por la parte baja a la semana, así que eso hace que hay muy pocos laboratorios que pueden con este presupuesto. Bueno, volviendo a John Whitley, entonces él, después de estar en el laboratorio Camerlyons en los Países Bajos, vuelve a Illinois como profesor asistente del 56 al 60, y ya que estamos en la Universidad de Illinois en Urbana, entonces también del 62 al 66 de vuelta a Nueva Illinois. Ya le voy a explicar por qué de vuelta, y es un profesor ahora que sí es profesor titular. Al final de ese periodo, 1966, ya es un profesor titular de la universidad. Entonces, ¿qué pasó en el año 61? O aproximadamente por ahí un año, en verdad fueron 18 meses. 18 meses que ya les voy a explicar dónde estuvo. Las contribuciones de John Whitley, primero, interés en estudiar el isótopo de helio, buscando en este isótopo de helio 3 líquido y buscando la posibilidad de la superfluidez. Para llegar a esas temperaturas tan bajas, él diseñó un criostato de dilución de helio 3 y helio 4 que actualmente se usa en muchos de los laboratorios. Él con sus equipos fue capaz de alcanzar la temperatura de 2 grados milikelvin en el año 56, y eso lo dejó muy cerca de haber sido el descubridor de la superfluidez del helio 3. Y su trabajo, su mayor contribución al llegar a esto y poder hacer estos experimentos, es obtener diagramas de fase del helio 3 que son muy útiles.
Bueno, el helio 3 es un isótopo. ¿Y por qué no se habían hecho experimentos antes? Porque no estaba disponible. El helio 3, desde que se empezó con el programa nuclear en Los Álamos, entonces estaba disponible porque se produce el decaimiento del tritio, que es un isótopo del hidrógeno, que es radioactivo, y uno de los fragmentos es helio 3, y este helio 3 es estable. Así que es un gas inerte súper escaso en forma natural, y la diferencia desde el punto de vista de la física es que tiene spin electrónico 0 igual, pero tiene un spin nuclear 1 medio. Por el hecho de que le falta un neutrón en el núcleo, entonces queda con un spin neto nuclear de 1 medio. El diagrama de fase que obtuvo John Whitley es de, bueno, hay superfluidez en el helio 3, pero no es a mucha más baja temperatura que lo que predecían teóricos. Los teóricos predecían a 80 Kelvin, y la superfluidez por lo menos es a 2 grados a 80 milikelvin, pero la superfluidez es a 2 milikelvin, bueno, dependiendo de la presión. Entonces en este gráfico lo que tengo es que tengo un gráfico de presión en megapascal y temperatura en milikelvin, y para poder detectar una fase superfluida a temperaturas de 2 o 3 grados milikelvin es necesario aplicar 3 megapascal, ¿ya? 1 megapascal es 100 atmósferas, así que son presiones muy grandes. Whitley estuvo ahí, estuvo en presiones del orden de atmosférica, pero en 2 milikelvin, y obviamente no descubrió la superfluidez. Pero un alumno de doctorado de Cornell, de un físico David Lee, se llamaba, el alumno de doctorado se llamaba Oseroff. Él descubrió accidentalmente entonces la superfluidez, la fase A. Hay 2 fases, fase A y fase B. Y por ese descubrimiento después le dieron el premio Nobel al profesor, al alumno de doctorado, y a otro profesor que contribuía con ellos también. Aquí está un diagrama de fase en 3 dimensiones, porque Whitley también estudió no solo las transiciones de normal a superfluido dependiendo de la temperatura y de la presión, sino que además también en función del campo magnético. Entonces, uno de los ejes aquí de este gráfico es campo magnético de 0 a 1 Tesla, y por supuesto presiones de 0 a 30 megapascal, y las temperaturas entonces entre 0 y 3 milikelvin. Así que como pueden ver, este diagrama es súper rico, y hay un montón de trabajo aquí. Hay trabajo de por lo menos 20 años de estudio. El hecho de que se descubrió esta superfluidez en este sistema que está formado por partículas que se consideran que siguen estadísticas de Fermi-Dirac porque tenían spin 1 medio, justo se puede explicar por la teoría de la superconductividad de Bardeen, Cooper y Schiffer. Y entonces lo que se postula es que son como pares de Cooper que se acoplan 2 átomos de helio 3, y entonces forman una pseudopartícula que es un bosón, y eso entonces es lo que genera la superfluidez de la misma manera como un condensado de Bose-Einstein. Y esta
Esta teoría entonces la trabajó, entre otros, este físico británico Tony Leggett, y que también a él le concedieron el premio Nobel, junto con dos rusos, que fueron Abrigosov y ya me olvidé de quién era el otro, en el año 2003. O sea que este es un tema que ha estado lleno de premios Nobel. ¿Ya? Quien trabajara en este tema iba derecho a ganarse un premio Nobel. Bueno, ¿qué pasó con John Whitley en el año 1961, que es el gap que tenía en su carrera académica? Bueno, él es un aventurero que decidió, no sé, la verdad es que no sé las razones de quién lo convenció a ir a Argentina, a Bariloche, pero se decidió ir a pasarse un año sabático a Bariloche, al Instituto Balseiro, en el año 61, y se quedó 18 meses ahí, más de un año. Y formó entonces un grupo de bajas temperaturas en San Carlos de Bariloche, en la Argentina. Seguro que lo invitaron a tomar mate ahí. Bueno, esta es una foto de la época en que aparece John rodeado de físicos argentinos, entre ellos a los que reconozco son a Paco de la Cruz, a quien lo conocí, que fue después el director del laboratorio al comienzo, y conozco también a Ana Celia Mota, que fue una alumna, y una alumna muy destacada, que después llegó a La Joya también y consiguió un trabajo permanente en el instituto de Suiza, en el ETH, en Zúrich. John Whitley consiguió a la vuelta a Bariloche, cuando obtuvo su tenure en la Universidad de Illinois. Lo invitaron a ser profesor en la Universidad de California en San Diego, que es donde yo lo conocí en el periodo de los 70. Y estuvo entonces desde el año 1966 hasta el 85 en la Universidad de California, pero no siempre en San Diego. En San Diego desapareció por ahí por el final de los 70 y yo no sabía qué había pasado con él, pero lo que pasó fue que hacer estos experimentos requería mucho helio 3 y requería también un buen taller mecánico. Entonces él se decidió a ir a uno de los laboratorios nacionales, que fue Los Álamos, que lo administraba también la Universidad de California, y entonces ahí él podía tener esos elementos para seguir haciendo sus experimentos. Igual echó de menos el enseñar, y por ahí, por el año 83, 84, se consiguió que lo aceptaran de profesor de vuelta en Los Ángeles para enseñar. Y desgraciadamente no duró mucho, porque luego falleció después de haber estado ahí en Los Ángeles. Fíjense que cuando a él le ofrecieron que fuera profesor en la Universidad de California en San Diego, el faculty de la universidad en física estaba lleno de gente meritoria. Estaba Harold Urey, que fue premio Nobel también en el año 34. Estaba María Coppa Mayer, que fue la que estudió el modelo de capas de los núcleos, que ganó premio Nobel en el año 63. Walter Kohn, que también fue mi profesor, y a él por el Density Functional Theory le dieron el premio en 1998.
Habían otros destacados físicos también, Harry Soule, Bernd Matthias, Kit Bruckner, todos miembros de la Academia de Ciencias y con premios muy destacados en la comunidad de física. Así que a John Whitley le tocó una competencia bien fuerte. Además de ser aventurero, fue inventor y emprendedor. No le bastó quedarse con su refrigerador de dilución solo ahí en su laboratorio, sino que decidió fabricarlo y comercializarlo. Entonces, en 1970, él con otra persona que se llamaba Olli Lusama y otros colegas también, formaron esta corporación Chi que se llama Superconducting Helium Electronics en San Diego, y que después la compró Oxford y también ahora es Biomagnetic Technology desde el año 86. Y son los que fabrican estos refrigeradores de dilución de helio 3 y helio 4, pero que además tienen el enfriamiento magnético. Entonces aquí les muestro un diagrama del refrigerador que él envió. No vamos a ir en detalle de todas las partes que tiene, pero principalmente es como un termo de café, ¿ya? Para evitar que salga la radiación o entre radiación, y tiene varias etapas. Se enfría primero con nitrógeno líquido, después con helio 4 líquido, y al final hay una pequeña celda que la estoy mostrando aquí en rojo de helio 3, y el helio 3 está también con unas bobinas que sirven para resonancia magnética nuclear, que es como se determinan ciertas propiedades, incluyendo la de la superfluidez. Abajo aparece un magneto, y aquí es donde se ponen las sales paramagnéticas, y este es el enfriamiento por desmagnetización, que en lo que él trabajó mucho también. John, a pesar de que no tuvo la suerte de haber descubierto la superfluidez del helio 3 y haber recibido el premio Nobel, recibió los premios más prestigiosos en bajas temperaturas. Le dieron primero el Simon Memorial en el año 65 y después el Fritz London en el año 75. Este Fritz London es bien especial, es de toda la comunidad internacional de bajas temperaturas, y entre los que lo ganaron anteriormente fueron Landau y Bardeen, así que yo considero que es súper especial. Y también en ese mismo año 75, que es cuando obtuvo todo esto los diagramas de fase de helio 3 líquido, fue elegido también miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Bueno, él había vuelto hace poquito a ser profesor en Los Ángeles y falleció repentinamente, muy joven, de 59 años, y esto fue andando en bicicleta, ¿ya? Así que a la comunidad que le recomiendan en el campus que no vaya en auto o que no vaya en locomoción colectiva, sino que monte su bicicleta. Hay que tener un especial cuidado cuando uno ya llega a los 60 años, porque no es el primer físico que conozco que muere haciendo ejercicio. Una de las razones de por qué siempre se me vino a la memoria la vida de John Whitley es porque considero extraordinario que él haya sacrificado un poco su
su carrera académica en ese ambiente tan competitivo que era obtener fenómenos, poder explicar fenómenos muy especiales y tener la posibilidad de ganar un premio Nobel, que él haya decidido venir a Sudamérica y pasarse 18 meses en un laboratorio y en un lugar bien alejado, que era San Carlos de Apoquindo, San Carlos de Apoquindo, San Carlos de Bariloche. Y justamente el hecho que él ayudó a formar este grupo de física de bajas temperaturas que aún se mantiene activo en Bariloche, hizo que la Sociedad Norteamericana de Física creara un premio que se llama el John Whitley, que se estableció desde el año 1991 y es justamente un premio a aquellos físicos normalmente que sean norteamericanos o que sean europeos, que decidan ir a países menos desarrollados para poder fomentar el desarrollo de la física, y en este caso de la física experimental. Encontré en la web una foto aquí del laboratorio en mayo del 2014, que con estos alumnos, en que se ve que todavía hay actividad y justamente habían echado a andar un aparato para hacer mediciones a bajas temperaturas, que el título decía que era la temperatura más baja que se había obtenido en el mundo, pero yo creo que si llegan a los 2 milikelvin de John Whitley, eso ya es un gran mérito. Yo conocí un par de esos profesores formados ahí en Bariloche cuando estuve de alumno en la Universidad de California en La Joya, y aquí les pongo algunas fotos de ellos que ya están todos retirados, eméritus. El doctor Julián Sereni, que fue muy amigo, se ganó un premio que es el Bernard Coblan, el 2017. Manuel Tovar, profesor emérito, escribió un libro sobre el desarrollo de la física ahí en Bariloche. Carlos Luengo, que fue un Guggenheim, se ganó una beca Guggenheim para ir a La Joya, y allá lo conocí yo en los años 70. Él consiguió un trabajo de profesor en la Universidad Estadual de Campinas, donde actualmente está ahí, y yo creo que también debe ser un profesor emérito. Y acá, para terminar, les pongo que lo que se obtiene de la página de la American Physical Society, que es donde describen el premio de John Whitley, y que dice que es para reconocer la dedicación de físicos que han hecho contribuciones para el desarrollo de la física a través del mundo. Y el premio tiene un stipend de $5,000, tiene un premio de $5,000 y un certificado. Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias, Alejandro, por su ponencia. Tal cual lo hicimos con Amal, quisiera dejar unos breves minutos también para quienes quieran exponer alguna consulta, pregunta a Alejandro. O pueden hacer algún comentario, porque ahí veo a También. Marcelo Leve, que Marcelo Leve, que me fue puede corregir algunas inexactitudes. No, muy bien, Alejandro, muchas gracias. Hermosa charla, gracias. Ahí, Alejandro, que te quieren saludar desde el laboratorio. Disculpen el popás con el micrófono, que no estaba apagado a entrar. Ahí todos Sí, está Sebastián, ya lo alumnos veo. ahí para que veáis que están trabajando ahí Sí, gracias. a full. Lo distraímos nomás Sí. con la charla, que era muy... Justamente la moraleja de mi charla es de que cuando John Whitley, que era muy intenso,
andaba buscando la superfluidez del helio 3, él mismo estaba en el laboratorio, así como también supe de Paco de la Cruz. En cambio, David Lee, que era un profesor más relajado, dejó a su alumno Oseroff que hiciera los experimentos, y Oseroff fue el que descubrió la superfluidez del helio 3, así que es mejor que los alumnos estén en el laboratorio y no los profesores. Solo veo felicitaciones en el chat. Ah, Luis Roberto Morales, parece que pregunta. Roberto tiene una pregunta. Una preguntita. Yo siempre he escuchado de que el helio líquido hace, no sé, Aquí no hay orden. unos 30, 40 años atrás era barato. Eso es mito entonces, ¿no? ¿O siempre fue caro? Es un mito, eso te lo puede decir Ulrich, que seguro que sabe todos los detalles, porque es muy escaso. O sea, en los laboratorios actualmente lo que hacen cuando hacen estos experimentos es que el helio que se evapora inflan un globo, que es el que después comprimen para reutilizarlo y así pueden lograr. Vi en un laboratorio en Inglaterra que pueden lograr el 95% de la recuperación del helio. Sí, probablemente la gente cuando habla de eso lo habla en términos relativos a lo que cuesta hoy, pero entonces... No, por eso es que un escáner de resonancia nuclear te sale tan caro, porque usan superconductores a helio líquido. Claro. Y entonces cada vez que tienen que llenar el Duor de 1.150 litros, ahí les sale $1.500. En eso está que te cobran por una resonancia magnética por lo menos $300,000. Muy bien. Luis Morales también tenía una pregunta, señaló en el chat. Hola, Luis. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estoy familiarizado con este tema porque trabajo en condensado, pero quería hacer una pregunta relacionada con el diagrama de fase, ¿no? Porque a mí me gusta el diagrama de fase ese que tú presentaste, uno en 3 dimensiones. Sí, sí. Y justamente, bueno, sí, tú estableciste digamos, una conexión con la superconductividad, porque tú dices que se forman estas partículas. Exacto. Pero esa es una explicación relativa. Sí, no, pero yéndonos por esa explicación relativa, ¿no? Porque básicamente en el diagrama de fase, si tú lo muestras ahí, ¿no? Si lo puedes mostrar, tengo la impresión de que habían dos valores críticos para el campo magnético, ¿no? Entonces, usualmente en superconductividad tú tienes estos materiales superconductores de primer tipo y segundo tipo. Y la pregunta es, bueno, aquí en superfluidez, ¿qué significa eso de tener, por ejemplo, como si tuviera dos campos críticos? ¿Qué significa tener una superfluidez de primer tipo? O sea, si yo fuera a caracterizar, ¿no? El material, ¿no? Ahí lo estás viendo, ¿no? Sí. El diagrama de fase. La pregunta es, ¿penetra uno en el otro? O sea, ¿es igual que, por ejemplo, en el superconductor? Bueno, espérate, déjame decirte una cosa primero. Yo reprobé el examen de superfluidez. Justamente cuando estaba en San Diego, como era el año 75, salió un artículo de Whitley en Physics Today y como yo tenía que tomar un examen oral, me dijeron que ese era el tema, que tenía que disertar y desgraciadamente en mi comisión estaba John Whitley. Así que imagínate, pero esto, claro, escapa un poco a mi expertise, pero lo que yo leí sobre la superfluidez en helio 3 es que a pesar de que hagan una comparación con un superconductor tipo BCS, hay dos fases que son fase A y fase B, y una de ellas este es un fluido que es anisotrópico, y hablan de que hay en una de las fases hay un gap de energía, pero en el otro hay dos. Entonces me sospecho que eso tiene que ver con el gap de la superconductividad. Pero fíjate que es un fluido que en los superconductores
la superconductividad es destruida por el campo magnético. Y aquí no, pues es superfluido y con campo magnético. No, pero en el superconductor de segundo tipo tú tienes penetración del campo magnético. O sea, tiene superconductividad todavía, pero tienes penetración del flujo del campo magnético, ¿no? Ah, sí, pero si lo vuelves más intenso y más intenso, Sí. No, lógico. puedes Pero, destruir la superconductividad. no, porque hay experimentos de condensado que ponen un láser y lo ponen y empiezan a mover el láser, ¿no? Y es como, no tienen una barrera. Y mi pregunta es, si yo pudiera poner muchos láseres, eso tiene que ver algo, no sé, el campo magnético ahí me resulta una duda acá, que hay un valor crítico. Eso ¿Tú te refieres al valor crítico porque se cambia de una fase a la otra? Exacto, ¿no? Y después debe haber otro valor, porque si yo sigo aumentando, igual que en el superconductor. O sea, lo que pasa es que aquí esta es una versión corta. Sí. Yo creo que sí. Vale, gracias, Alejandro. Yo no soy experto en superfluidez, pues en verdad mi charla está concentrada en la vida de John Whitley en el fondo. Muchas gracias, Alejandro y Luis. Les comparto ciertos mensajes. Uno, Amelia Muñoz dice que interesante cómo a través de estas ponencias se construye la memoria de una disciplina científica, así que felicitaciones también les expresan por ello. Nayaret dice, buenas tardes, muy interesante, felicitaciones. ¿Están realizando algún estudio con en la UC actualmente? Y hay otra pregunta, que ¿existe en la biblioteca alguna bibliografía de Dyson? Entonces, la primera, no sé si puedes responderla, Alejandro. Me olvidé cuál era la primera. La primera dice, ¿están realizando algún estudio con helio en la UC? No tenemos nada en bajas temperaturas porque justamente es un tema muy caro. Perfecto. Se requiere mucho dinero en el equipamiento y después en la mantención de, como te decía, de helio líquido. Casi. Creo que hay un solo lugar en que pueden licuar helio aquí y creo estaba en la Chile, en Bochef, en ingeniería, en física de ingeniería, pero ni sé si ese compresor está funcionando. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Doy al tiro el pase, Máximo, y solamente compartirles que, claro, que existen materiales de Dyson en la biblioteca. Aunque no estábamos preparados, habíamos hecho una pequeña... Se las vamos a compartir, esta pequeño resumen que hizo el equipo de la Gauss, donde ahí levanto algunos títulos que están de Dyson en la biblioteca, en el sistema de biblioteca en general, que se los compartimos para responder el resto de la pregunta que hizo Nayaret. Muchas gracias por ello. Máximo, les doy el paso. Muchas gracias. Solo quería agradecer a Amal y a Alejandro por las charlas. Creo que aún en pandemia es muy importante mantener la tradición de la biblioteca Gauss. Comentar que el trabajo de Dyson, o sea, Dyson es un personaje increíble. Lo que él hizo es realmente impresionante. De teoría cuántica de campo, aquí tenemos a Marcelo Leo, un experto. Es muy complicada, muy complicada. En lo que él hizo de integrar los desarrollos de Tomonaga y Schwinger, por un lado con Feynman, fue realmente un trabajo extraordinario, absolutamente extraordinario. Él era un personaje muy peculiar, como mencionó Amal. Él renunció a la nacionalidad británica, entre otras cosas, porque no pudo registrar a sus hijos que habían nacido en Norteamérica como británicos, entonces simplemente renunció a la nacionalidad británica, lo hizo de un día para otro. Un personaje. Bueno, pero lo que quería destacar también que muy entretenido una charla de un científico teórico por excelencia y un experimental por excelencia. Así que muy equilibrado. Muchas gracias y mantengamos esta tradición de todas maneras. Gracias. Muchísimas gracias, Máximo. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya cerramos entonces el sorteo y si gustan hacemos algunos solamente se inscribieron y vamos a utilizar una herramienta que está en la red solamente para hacer el sorteo aquí. Todos somos notarios en esta ocasión, entonces ahí están registrados todos quienes ingresaron a este formulario y vamos a sortear, espero que me funcione. Si no,
y ahí tenemos. Así que nos vamos a contactar con paguilerac@uce.cl. Hay una que conozco, Erika Zapata, que está allí, y MP Aguirre también. Así que ellos son los ganadores de los libros que tenemos. Y con ello, entonces, antes que todo, agradecerles nuevamente a nuestros charlistas, a Mal, que en primera instancia abrió esta jornada, y también, por cierto, a Alejandro. Muchas gracias por sostener esta instancia que ha sido tan valorada por todos. Así que esperamos el próximo año, así como tuve la añoranza al finalizar el encuentro con Gauss del 2020, de que ojalá que este año hubiéramos podido hacerlo presencial. Bueno, esperemos que el próximo sí, sí surja la instancia de volvernos a encontrar presencialmente y poder compartir allí entre todos. Muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Chao, Luz.